Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias, Mónica, por la presentación. Vamos a iniciar la presentación sobre React Native y por qué nos gusta o nos hemos enamorado de este framework a la hora de desarrollar aplicaciones híbridas. Pues vamos a hablar primeramente de qué es React Native, del ciclo de vida, de facilidades que trae React Native a la hora de desarrollar y luego de algunas librerías que podemos usar para facilitarnos la vida. Primero de todo vamos a explicar qué es React Native. React Native es básicamente un framework de código abierto para la creación de aplicaciones híbridas, tanto para iOS como para Android, como para Tele, para lo que sea, que está basada en la librería de React.js que utiliza las características nativas de estas aplicaciones que mencionaba antes, bueno, de estos dispositivos más bien. Fue creada en el 2015 por lo que antes era Facebook, que actualmente es Meta, y tiene una gran comunidad, ya que tiene más de 1 millón de descargas semanales y por lo tanto esto hace que, al ser de código abierto, esta comunidad mantenga y haga librerías y tenga una mejora continua a la hora pues, de hacer librerías o cualquier otra cosa. Por lo tanto, es bastante más fácil iniciarte en el mundo de la programación o el desarrollo de aplicaciones híbridas utilizando React Native porque tienes un montón de documentación por todos lados súper útil. Entonces, vamos a explicar cuál es el ciclo de vida. Es como la cosa, yo diría, de las más importantes a la hora de utilizar o empezar a programar, conocer bien el ciclo de vida, porque si no te lo conoces bien, es posible que luego tengas problemas que no sepas de dónde te vienen o porque una pantalla se te está cargando todo el rato en bucle o porque no se te está cargando una variable como quieres que se te cargue o cualquier cosa. Básicamente, React Native tiene 4 fases o 3 fases, la de inicialización y la de mounting la podríamos poner juntas. Y básicamente lo que hacen es crear la instancia del componente y es donde se crea la interfaz del usuario. Esta fase solo ocurre una vez y está dividida en 4 subfases. La primera es el constructor, donde se define el estado inicial del componente. A continuación se ejecuta la función de willMount, que se ejecuta cuando el componente está por renderizar y se usa por si se tiene que modificar algún estado sin tener que crear otro componente nuevo. Una vez acabada esta función, empezamos a renderizar la pantalla, que es donde se va a pintar la interficie y donde se cogen los estados y los contextos y el context para usar las variables y mostrarlas por la pantalla. Y una vez se acaba el renderizado, se ejecuta la función de editMount. Esta función básicamente lo que hace es que una vez está renderizada la pantalla, se usa para hacer las llamadas a la API o las comunicaciones para poder actualizarla con variables o con los parámetros que recibamos de allí y pues la modifiquemos. Estas modificaciones o actualizaciones que hacen en la pantalla se hacen en la siguiente fase, que es la de updating, que esta se hace tantas veces como se tenga que hacer y básicamente se usa para cambiar la interfaz del usuario y también tiene distintas subfases, en concreto tiene 5. Tiene primero la del Will Receive Probe, que lo que hace es mirar si va a recibir una propiedad y mirar si de las propiedades que tiene anteriormente esa pantalla se han cambiado o no. Entonces, esta se ejecuta tanto cuando vas a recibir una propiedad que ha cambiado, como a veces también se ejecuta sin la necesidad de que ésta haya cambiado. Es por eso que existe la siguiente función que se ejecuta después del Will Receive, que es la de Should Component Update, que comprueba si se tiene que ejecutar una actualización o no de la pantalla. Y después tiene las 3 mismas fases que hemos tenido en la anterior fase de mounting, que son la del will update, la de render y la del did update, que hacen exactamente lo mismo que en la fase del mounting. Una vez ya el usuario quiere cambiar de pantalla o quiere dejar de mostrar un componente, se ejecuta la fase de onMounting. En esta fase
básicamente se va a eliminar el componente de la interficie y solo tiene como una subfase o una función que lo ejecuta, que es la de will.mount, que es justo antes de eliminarlo. Dentro de esta función es donde tendríamos que desuscribirnos de todos los observables o todas las llamadas HTTP que tienen ejecución y no han acabado de ejecutarse, porque una vez hayamos ejecutado esta función y salgamos de la pantalla, si recibimos nuevos datos, se va a intentar actualizar una pantalla que ya no existe y por lo tanto vamos a tener errores o incluso vamos a poder tener problemas de memoria. Vamos a hablar ahora de los puntos fuertes que tiene React Native, que son los estados, los contexts, el routing usando la librería de React Navigation y los hooks. Empezando con los estados, se podrían definir como los corazones del componente o básicamente es el almacén de datos que tiene. Te dice básicamente cuáles son las propiedades o cuál es el estado, valga la redundancia, de cómo está el componente. Estos datos pueden ir cambiando y son autónomos y se comportan como atributos de una clase. Además, la parte buena de esto es que solo existen dentro del propio componente y desde fuera no se pueden, no poder acceder a ellos desde otros componentes. A diferencia de las propiedades, estos estados son mutables y pueden cambiar los valores y actúan solo dentro del contexto del componente. Por lo tanto, estos valores se definen dentro del componente. Y os vais a preguntar cuándo tenemos que usarlos, estos estados. Básicamente usamos los estados cuando tenemos que actualizar la información de algún elemento específico de la pantalla. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una pantalla donde tenemos que mostrar la vista de un usuario y vamos a mostrar el nombre del usuario, la fecha de nacimiento y algún listado que tengamos que hacer una llamada a la API para obtener este listado. Podríamos mostrar la pantalla sin tener aún el listado, de tal manera que sea más rápido para el usuario y no tenga un tiempo de espera muy largo para ver la pantalla. Y mientras estemos cargando este listado, mostrar un loading. Lo que podríamos hacer es crear un estado de loading para el listado que esté en true cuando inicialicemos la pantalla, de tal manera que al inicializar vamos a tener el loading esperando a cargar los datos y una vez hayamos recibido los datos de la API, quitemos este loading y mostremos los datos. Esto lo que hace es que no actualicemos toda la pantalla, solo actualicemos esta pequeña parte de la pantalla que es el componente que tenemos que renderizar y por lo tanto mejora la experiencia del usuario con nuestra aplicación. Los contexts son bastante similares a los estados en el sentido de que también son variables y te dice cómo está la aplicación, pero estos ya son más generales, son variables globales, entre comillas, que se comparten entre los distintos componentes de la aplicación. He puesto globales, entre comillas, básicamente porque solo son globales para aquel trozo de rama, lo veremos más tarde en el routing, yo creo que se va a entender mejor, solo se comparten en ese trozo de la rama donde estén definidos los contexts y por todos esos componentes que formen parte de esa rama, estos datos se van a compartir y vamos a tener acceso a ellos. La parte buena de esto es que no hay que hacer como las propiedades, que hay que pasarlos manualmente entre los distintos niveles de la aplicación, sino que simplemente en toda esa rama donde esté definido el contexto podemos acceder a él creando la instancia del contexto y ya está. Y vamos a acceder pues a lo que necesitemos. Entonces, ¿cuándo tenemos que usar esto? Pues básicamente hay que usarlo cuando tengamos información que vamos a querer repetir en distintas pantallas, como por ejemplo, imaginemos que tenemos una aplicación donde tenemos 4 pantallas donde tenemos que mostrar el nombre del usuario. En vez de pasar por cada pantalla una propiedad que sea el nombre del usuario entre ellas, lo que podemos hacer es crear un context
para el usuario. Y en ese contexto vamos a poner una variable que sea el nombre del usuario, de tal manera que todas las pantallas que estén dentro de ese contexto puedan acceder al nombre del usuario. Esto hace que podamos compartir esta variable en distintas pantallas, pero tiene un problema, y es que no funciona bien cuando tenemos que compartir elementos de gran tamaño. Si tuviésemos que convertir elementos de gran tamaño, como puede ser un gran listado de objetos o algo así, entonces es mejor utilizar la librería de Redux, que tiene un comportamiento muy similar a lo que serían los contexts o React en general. La parte como negativa, entre comillas, de los contexts es que sí que te actualizan toda la pantalla, y no solo la pantalla que actualmente estés mostrando, sino todas las demás que estén utilizando el contexto. Vamos a explicar ahora entonces el routing, que os va a explicar Marc. Gracias, Álvaro. Bueno, para el routing vamos a utilizar React Navigation, que es una librería externa, no viene con React Native por defecto, pero la hemos metido porque, bueno, la consideramos muy básica. A poco que tú quieras tener una navegación en tu aplicación, muy probablemente la vas a meter, así que la hemos considerado como esencial. Además, funciona súper bien y es de las más usadas. Y pues es la que vamos a usar para contar un poco cómo funciona el routing en las apps de React Native. Permite montar diferentes tipos de navegaciones, ¿vale? Que esto es algo muy útil porque si tú quieres montar pues unas tabs o un menú lateral o lo que sea, esto lo facilita muchísimo. Y para ello hay dos conceptos principales que son las screens y los stacks. Un stack es básicamente pues un grupo de screens o también puede tener otros stacks dentro. Y un screen pues es una pantalla sin más. Luego, si queremos montar una navegación tipo, pues por ejemplo, la que teníais en la imagen de la diapositiva anterior de las tabs, podríamos hacer una organización de tener un stack para cada pestaña y dentro de ese stack meter las screens que queremos que se vean dentro de esa pestaña. Y si queremos que una pantalla se vea desde pues, dos pestañas diferentes o lo que sea, podemos ponerla en dos stacks o podemos ponerla al mismo nivel del stack, que se ve mejor en el esquema de la siguiente diapositiva. Y de esta forma, pues podemos hacer combinaciones que nos permiten navegaciones muy complejas y la verdad es que es muy útil esta librería para esto. Aparte, no solo te ayuda con la navegación, sino que también nos facilita bastante tratar con el tema de autenticación si nuestra app tiene autenticación. Por ejemplo, tenemos en verde aquí las pantallas, lo que serían screens, ¿vale? Están con un marco verde y el resto son stacks. Entonces, tenemos un stack que es toda la app, que esto es implícito, no hace falta definirlo. Y luego tendríamos una screen que es la de login y otra que es el stack de la aplicación, ¿no? Entonces, podríamos organizar todos nuestros stacks y screens en un archivo que llamamos router y ese router pues mira si tengo un usuario logueado o no y según si está o no, yo muestro la pantalla de login o el stack entero de la aplicación. De esta forma, un usuario pues no se mete donde no debe, ¿no? A tocar o cargar pantallas pues, que no puedes cargar, por ejemplo, si no estás logueado probablemente y tienes, yo qué sé, un dato, un feed como puede ser en Instagram, pues no te va a cargar porque no tienes ningún usuario con el que cargarlo, ¿no? Y probablemente la API te dé errores, la pantalla errores. Y pues React Navigation nos ayuda a limitar esto para que el usuario no toque donde no debe, ¿no? Por así decirlo. Aparte, ligándolo con los contexts que ha comentado antes Álvaro, el context se define como a un nivel de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si yo defino un context en el stack que tenéis al lado de la pantalla de login, ¿vale? Lo que sería el segundo nivel, ese context afecta a todo lo que hay debajo de él, pero lo que hay al lado o arriba no está dentro de ese context y por lo tanto no puede usarlo. Entonces, yo podría definir un context donde tengo toda la información del usuario logueado y pues si tú estás en la pantalla de login no puedes acceder a ese context, ¿vale? Y si tú estás en cualquier otra pantalla dentro de la aplicación, pues puedes acceder al context, que es lo que tiene sentido, que tú veas la información del usuario si estás logueado y si estás en una pantalla dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el routing y los contexts combinados nos ayudan a tratar muy bien con la autenticación y la gestión de la información de los usuarios. Luego tenemos los hooks. Esto es un
un concepto completamente diferente del routing y de los contexts y demás. La definición sería como que permiten enganchar el estado, ¿vale?, de React con, pues, el ciclo de vida de un componente. Esta definición es un poco compleja, a lo mejor os habéis quedado igual, pero bueno, luego lo voy a intentar poner con un ejemplo o algo, ya a ver si se entiende mejor, porque los hooks es algo que hasta que no se usa es complejo como de entender, ¿no? Solo con la teoría, por así decirlo. Antes de eso, os voy a contar que en React hay dos tipos de componentes, que son los de tipo clase y los de tipo función. Los de tipo clase son los antiguos, por así decirlo, mientras que los de función son los nuevos. Según el equipo de React, son mejores en rendimiento y van a seguir mejorando a medida que vayan sacando versiones. Y aparte, bueno, cualquiera que los haya usado sabe que los componentes de tipo función son muchísimo más fáciles de entender el código, más limpios, te queda menos código en general, es mucho más cómodo trabajar con ellos. Así que, partiendo de la base de que nos gusta trabajar con los de tipo función, la única desventaja que había es que los de tipo función no podíamos acceder al estado y al ciclo de vida de los componentes, ¿vale? Que es algo como muy esencial para programar en este framework. Entonces, la idea que salió para poder solucionar esto son los hooks. El ejemplo que os voy a poner, por ejemplo, son las traducciones, que pues tú en una aplicación tienes un montón de textos y varios idiomas y tú quieres que el texto se muestre en el idioma que está en la aplicación, o si detectas el idioma del dispositivo, pues quieres que se muestre en el idioma del dispositivo. Entonces, tú podrías idear un sistema por el que diseñas una función y le preguntas, o sea, le pasas un string y te devuelve la traducción, ¿vale? Pero la tendrías que llamar cada vez que te cambia el idioma y tendrías que detectar esos cambios y demás. Acabaría siendo muy complejo y poco práctico, ¿vale? Entonces, para eso están un poco los hooks, que es como la misma idea de yo quiero traducir esto y llamo a una función para que me lo traduzca, pero esta función sé que está pendiente de que si el idioma cambia, me va a devolver la nueva traducción, me lo va a hacer saber y yo puedo cambiar el texto sin tener que hacer otra vez todas las llamadas manualmente ni nada, ¿vale? Entonces, los hooks solucionan este problema que, pues, está súper bien para, pues, en este caso os he puesto de ejemplo las traducciones, pero hay muchísimas más aplicaciones. El único problema de los hooks, si puedes pasar, Álvaro, la diapositiva, merci, es que tienen, bueno, no es un problema realmente, pero hay como unas reglas de cuándo se pueden usar y cuándo no, ¿vale? Y aunque no estuviera la regla, probablemente no lo querrías usar en estas situaciones que hay aquí en la diapositiva, más que nada porque te va a traer errores, ¿vale? Y es que no los puedes llamar en bucles, en condiciones o cosas anidadas, más que nada porque es eso, el hook está pendiente de que si hay un cambio en algo, en el estado en el que él está escuchando, pues te va a devolver otra cosa. Entonces, si tú llamas el hook dentro de un bucle, por ejemplo, y a mitad del bucle te cambia el estado, el hook te va a devolver una cosa la primera mitad del bucle y otra la segunda. Entonces, es absurdo, no hace falta meter estas complejidades en el código. Entonces, si intentas hacerlo en React Native te va a devolver un error, probablemente no te compile, pero es que aunque no tuvieras esa regla, probablemente no querrías hacerlo. Entonces, esto tampoco es una preocupación porque no te va a limitar de ninguna forma lo que tú quieras programar y básicamente te está como protegiendo un poco de cometer estos errores. Algunos hooks que React incluye, porque React Native tiene sus propios hooks, son el useState, useEffect, useContext y useReducer. Y luego tienes lo que podríamos agrupar como personalizados. Los personalizados los puedes programar tú o normalmente también te vienen en librerías para que tú puedas usar la librería. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto de las traducciones, probablemente tú tengas una librería para las traducciones y esa librería te proporciona un hook para que tú traduzcas todos los strings. Pero luego, bueno, como os he dicho, React Native tiene los suyos propios, que son, por ejemplo, useState, pues que te sirve para crear estados y cambiarlos, como ya os ha comentado antes Álvaro. Luego tenemos el useEffect, que esto también está muy relacionado con Redux, que ya también lo hemos mencionado. El useEffect básicamente sería como una función que se ejecuta cada vez que pasa algo, siendo ese algo pues lo que tú quieras. Puede ser que cada vez que se entra en una pantalla o cada vez que cambia una variable, y se podría usar, por ejemplo, si yo tengo una pantalla con una lista de usuarios y cada vez que entras en esa pantalla, pues quieres tener la lista. Pues pondrías un useEffect
y dentro de useEffect pedirías esa lista, ¿no? Luego tienes el useContext, que eso es pues para los contexts que ya os ha descrito Álvaro. Este es importante mencionar que lo que os he explicado antes de que tú puedes definir un context a cierto nivel y todo lo debajo queda afectado por ese context, no es realmente cierto, ya que todo lo que hay debajo de anidado en el context solo le afecta al context si llama al hook de useContext. Es decir, si yo tengo una pantalla que no necesito la información que me está proporcionando el context que tengo por encima, pues no voy a llamar a useContext y por lo tanto, si ese context cambia, mi pantalla no se va a renderizar otra vez, porque no lo necesita. No tiene ningún dato que dependa de esa información. Y luego está el useReducer, que también va muy ligado a lo que conocemos en Redux y tal, que sirve un poco para manejar pues, estados más complejos y demás, y que probablemente lo uses en el context que defines, que en el context es donde suele haber pues, estados más complejos, ya que los estados de los componentes suelen ser más sencillos y con menos datos. Otro concepto, que esto ya no tiene nada que ver con los hooks, pero también es bastante básico de React Native y se incluye por defecto con React Native, probablemente lo uses si has desarrollado, es el metro. El Metro Bundler es un packager, ¿vale? Que lo que hace es que te ayuda a desarrollar de una forma muy rápida. Por ejemplo, si tú desarrollas en otro framework como Ionic, ¿vale? Por poner un ejemplo, probablemente lo que tengas que hacer es programar, compilar el código, instalarlo con Xcode o con Android Studio y luego ver lo que has programado. Y esto es un poco lento, ¿no? Es un poco como programar a ciegas, a no ser que uses la versión web de Ionic, que eso es otro tema que comentaré luego. Entonces, para solucionar esto, React Native lo que hace es que tú puedes programar, o sea, creas el proyecto de React Native, instalas cualquier cosa que tengas que instalar, defines la arquitectura un poco y te lo instalas en un dispositivo de la misma forma que haces siempre con Xcode o Android Studio. Pero desde el momento en el que lo instalas, tu dispositivo y el ordenador que usas para programar, si están conectados al mismo Wi-Fi, que eso es un requerimiento, se comunican y todos los cambios que tú vayas haciendo en el código se van pasando a la aplicación con un simple control S. Entonces, puedes ir programando prácticamente a tiempo real, ves los cambios. Entonces, lo único que no se pasa por esta conexión entre los dos dispositivos es si tú quieres instalar una librería o si haces cambios pues, muy estructurales, es probable que la aplicación te deje de funcionar o si metes una fuente o lo que sea y tengas que volver a instalarla. Pero bueno, esto la mayoría de veces cuando tú empiezas una funcionalidad, ¿no? O una tarea de Jira, lo que haces es instalar todo lo que necesites antes de empezar, cualquier librería, cualquier cosa, y luego te pones a desarrollar. Entonces, si sigues ese flujo, pues no, solo tienes que instalar una vez la aplicación y luego ya es simplemente control S y ves los cambios y además te muestra los errores también, como veis en la captura. En la parte de arriba te muestra el error y en la parte de abajo pues el stack trace para que puedas trazarlo y debugar de una forma súper sencilla. Entonces, esto creemos que es un gran punto a favor para React Native. Luego tenemos las librerías, que bueno, aquí hemos puesto algunas pues por poner, pero la lista es infinita porque como ya ha dicho Álvaro, la comunidad de React Native es enorme y esto es un gran punto a favor porque, bueno, como todos sabéis, el software intentamos que sea lo más modular posible, reusable y demás. Entonces, tener un montón de librerías que te permitan hacer de todo te facilita mucho el trabajo, reduce muchísimo el tiempo de implementación de las cosas y aparte hace que tú puedas pues, tener diferentes alternativas para implementar lo mismo, ya que pues, suele haber varias librerías para hacer lo mismo, cosa que pues, con otras tecnologías quizás no pasa. Para comentar algunas de estas librerías, por ejemplo, tenemos Axios. Axios se encarga de gestionar todas las llamadas HTTP y pues lo que podríamos hacer, por ejemplo, es definir dos instancias de Axios y a una le definimos un interceptor que coja todas las requests de HTTP y les meta un token, ¿no? El del usuario. Y luego la otra instancia que no meta ningún token. Entonces, un poco parecido a lo que hemos explicado con el routing, tendríamos una instancia para el usuario logueado y otra para el que no. Entonces, la que
la instancia que es para usuarios sin loguear, pues a lo mejor tendría un tipo de interceptors y la instancia que es para usuarios logueados, pues a lo mejor tendría otro. Por ejemplo, si una pantalla quiere cargar un montón de fotos, una lista de fotos o de post o lo que sea, haría una petición y la instancia de Axios que mete un token, pues haría esa petición a la API, ¿no? Si el token, por lo que sea, está caducado o no es válido, la API nos devolverá un error y pues la instancia de Axios, sin que la pantalla se entere, podría intentar pues refrescar ese token y volver a hacer la petición y a ver si así consigo los posts. Y si los consigo, se los devuelvo a la pantalla y si no, pues le devuelvo un error. Y esto va súper bien porque encapsulas comportamientos que en general vas a usar dentro de toda la aplicación y la pantalla que te pide la información, pues no se está enterando de nada de lo que pueda pasar, el control de errores que tú estás haciendo internamente y aparte la descargas de código porque al final lo que hace la pantalla es llamar a una función de pues get, lo que sea, o put o patch y no hace nada más y no se encarga de nada más, que es algo importante porque la pantalla ya tiene su propia lógica compleja y su código que ya nos llenan el archivo, ¿no? de funcionalidades y de lógica. Y luego tenemos React Native for Web, que esto lo hemos decidido incluir porque, bueno, comparando otra vez con Ionic, por ejemplo, si tú programas en Ionic, por defecto, cuando tú compilas el código, tienes una versión para iOS, una para Android y otra para web. Pero con React Native no pasa eso porque solo te hace iOS y Android. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto? ¿Por qué es tan famoso y tal? Si te está generando trabajo, ¿no? Un poco porque no te está haciendo la web, la tendrás que hacer de cero más adelante. Pues es que hay una solución y existe la librería React Native for Web, ¿vale? Que se encarga de traducir, por así decirlo, los componentes que tú usas en React Native, que te los traduce a iOS y Android, pues esta librería te los traduce como para web, para que los puedas usar en la web y el navegador los entienda y te pueda mostrar la aplicación que tú has programado en JavaScript y demás en el navegador. Entonces, esto va súper bien porque te traduce los componentes como estándar, básicos de React Native y demás, pero normalmente en un proyecto tú usas librerías, usas componentes que tú haces y demás, y todo eso también se tiene que traducir, ¿no? Porque si no, tu aplicación va a funcionar a medias, no te sirve de nada entonces. Pues hay una solución para eso, y es que cualquier librería que tú hayas metido para tu proyecto, si React Native for Web no la traduce, porque sí que traduce algunas, tienes dos opciones. Puedes buscar una librería que traduzca tu librería a la web, que suena rebuscado, pero existe y funciona muy bien. O también puedes definir dos comportamientos diferentes de la app según si la plataforma es web o es Android o iOS. De esta forma, puedes decirle que use una librería si es web y use otra si es pues, Android o iOS. Y React Native for Web se encarga de toda esa gestión, de cargar una librería u otra, y al final, con poquitas horas de integración, porque React Native for Web se puede meter perfectamente en mitad de un proyecto, no tienes que meterlo desde el principio, pues a lo mejor con 10-12 horas consigues adaptar tu aplicación para que también se vea en la web y no tengas ningún problema y no tienes que hacer un desarrollo de cero, que a lo mejor 12 o 20 horas de adaptación suena mucho, pero cuando lo comparas con hacer el proyecto de cero, pues está súper bien. Entonces, con esta librería la desventaja más grande que le podríamos encontrar a React Native, que es que no tiene versión web, pues la hemos solucionado porque ya es prácticamente igual a su competidor y además, bueno, cuenta con todas las otras ventajas que os hemos ido presentando. Así que ya lo tendríamos, o sea, no tendríamos ninguna desventaja que, que destacar, por así decirlo, ni nada que nos impida usar este framework con muchísima más facilidad que los otros, sobre todo en el desarrollo, que es en la fase en la que hemos visto que es más rápido. Y bueno, con esto termina la presentación. No sé si hay preguntas o si Álvaro quieres añadir algo. No sé, si hay preguntas, las vamos a contestar. Yo no tengo nada que añadir.